he quedado defraudado del papel que ha jugado en general la Unión Europea en este conflicto. La Unión Europea es un gran actor económico que podía haber jugado un papel entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y ha preferido ponerse bajo el paraguas geoestratégico de Estados Unidos, de la OTAN y demás. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Digamos que se cumple el aniversario precisamente de esta invasión, situaciones, bueno, pues desastrosas como cualquier guerra para la población civil, también para la economía, principalmente de nuevo para Ucrania y Rusia, pero que ha tenido una escalada evidentemente que ha operado contra la economía en Europa y que sigue siendo pues al final un pulso o tiene como muchas lecturas geopolíticas, económicas y en las cuales pues bueno, queríamos escuchar tu análisis como bueno, es GEMAT, es decir, como la máxima autoridad del país en asuntos militares y que bueno, con tu conocimiento seguramente pues puede ser muy enriquecedor para nuestra audiencia. Así que bueno, ¿cuál es tu análisis de este aniversario? Si tuvieras que poner titulares, luego podemos entrar en otros elementos como la desinformación, que también hemos tratado previamente. Pero ¿cuáles serían tus titulares de este año? ¿Qué es lo que ha supuesto para España, para Europa y para el mundo? Bueno, pues lo primero que te diría, Julián, es que este conflicto ha demostrado muchas veces también que hay que huir de los expertos, de que no hay conflictos iguales y que quizás esta ha sido una muestra también de lo que nadie quería. O sea, lo que al principio decíamos muchos, entre los que yo me encontraba de que este conflicto no se iba a desarrollar, luego cuando se produjo la invasión de que iba a ser corto y ahora estamos en lo que claramente es un enquistamiento del conflicto, una cronificación del conflicto, que es algo que quizá nadie quería, el sentido común no quería. Siempre digo que como animales racionales muchas veces nos olvidamos del adjetivo y nos quedamos con la parte más animal, pero evidentemente se ha producido, yo no digo que a consecuencia de algunos intereses bastardos, pero siempre los conflictos son conflictos de intereses y alguien está interesado en la cronificación y en el alargamiento del conflicto, y esto es lo que se ha producido. Esto es lo terrible de la guerra, es porque lo que tiene es un coste en vidas, un coste en destrucción y luego unas consecuencias, como tú bien decías, geopolíticas, que esto ha producido un cambio en el orden internacional y el orden geopolítico. Afecta, a diferencia de otros conflictos, afecta al mercado energético. Se ha producido un reordenamiento del mercado energético, afecta al mercado de los alimentos, afecta a la economía y va a producir pues lo que está reflejando es un choque entre las dos grandes hegemonías como son China y Estados Unidos y un papel muy secundario, a pesar de la importancia económica que tiene, de la Unión Europea. Esto sería como una especie de resumen, pero evidentemente hay mucho que hablar de cada detalle, mucho que hacer y ahora lo clave sería cómo se acaba este conflicto. Ante un enquistamiento hay una necesidad clara de impulsar una negociación y hay una necesidad clara de construir un nuevo orden o un nuevo concepto de seguridad en este mare magnum que aquí tenemos. Claro, ahí a ver, yo siempre he tratado de evitar, es verdad que al inicio, eh, bueno, es porque era como surrealista, ¿no? El inicio de la guerra o de esa invasión armada, en el cual pues todos los medios empezaron a difundir fake news tan surrealistas como poner videojuegos con el tema del bombardeo. Que eso al final hace un diagnóstico de intención, porque yo creo que es imposible que esto sean todos fallos simultáneos, sino que había... No, y ni siquiera sé quién es el promotor de que hubiera esa propaganda tan negativa, pero digamos que a eso se ha sumado también la censura, que es un poco inusual, ¿no? Como RT o medios rusos, por lo cual yo anticipo, creo que la propaganda viene por todas partes, pero aquí nos la estamos comiendo de una parte. ¿Y cuál sería tu análisis de esa guerra de la comunicación, el papel que tiene y cada vez como más acentuado, pero es algo que desde el punto de vista estratégico, ¿no? Militar, también es un elemento importante, ¿no? Sí, evidentemente siempre dicen que en cualquier conflicto el primer perdedor es la verdad. Pero en estos tiempos que siempre hablamos de que estamos hipersaturados de información, se ha producido pues estos procesos que parece que alguien sí tiene que proteger nuestra capacidad
de decidir por nosotros mismos. Y las censuras vienen por las dos partes, ¿no? Quizá acusamos siempre de la propaganda rusa, pero también alguien ha decidido que no la recibamos porque no somos capaces nosotros de distinguir lo que es propaganda y demás, ¿no? Este proceso está ahí y forma clave, yo creo, de este tipo de guerra, porque muchas de las decisiones se toman en ese sentido. O sea, ahora mismo todo el mundo habla de guerra, nadie quiere hablar de paz. Y el que habla de paz se le acusa y se le polariza y se le pone en el otro lado. Este ya es el primer debate. Cuando se habla de guerra se habla de intereses, porque claro, si hablamos de carros de combate, hablamos de Leopard, hablamos de Challenger, hablamos de Abrams, hablamos de Leclerc, nos hacemos expertos en carros de combate, pero cuando se toma una decisión, a los 3 días estamos hablando de aviones. Pero ya no estamos hablando de aviones de caza de combate, estamos hablando F-16 y Macron dice que también ellos pueden ofrecer sus aviones franceses. O sea, el debate es un conflicto de interés. Y si nos vamos al tema económico, ocurre lo mismo aquí hemos hablado también, claro, de quién gana, quién se beneficia, quién gana en este conflicto. Hay una serie de intereses claramente que no digo que propaguen la guerra, pero que están interesados en no poner ninguna dificultad a que este conflicto se cronifique, porque es culpa de otros, ¿no? Y evidentemente esto, lo único que puede pararse es con mucha presión social, mucho hablar de paz. Así fue como otro tipo de conflictos, que no son comparables con este, porque son distintos, el conflicto de Irak, el conflicto, el mismo Obama hablaba, ya por no hablar del complejo militar industrial del general Eisenhower, él hablaba del manual de Washington, hablaba de un establishment que tenía en Washington que le impedía tomar decisiones razonadas y razonables. Y recordáis también cómo se le presionó a él porque había armamento químico en la guerra de Siria y él dijo que tuvo que tomar la decisión más importante, que era no intervenir, y él lo llamó el día de la liberación del manual de Washington, porque tuvo que ir contra todo el establishment para no cruzar una línea roja que podía haber sido una guerra mundial. Aquí estamos igual. Fue un proceso que se inició con, evidentemente, que era imposible una guerra, que no podían cruzarse líneas rojas. Primero que material defensivo, que luego solo misiles, pero de corto alcance, luego de mayor alcance, luego carros de combate, luego cazas de combate. Es un riesgo que nadie quiere cruzar y nadie quiere hablar de esa tremenda línea roja, que en este conflicto, que algunos llaman guerras de proximidad, que son esas guerras en las que las grandes potencias dirimen sus intereses en territorios distintos, pero aquí hay una potencia nuclear que está implicada en este conflicto. Puede que sea una proxy war, una guerra de proximidad para Estados Unidos, pero no es una guerra de proximidad para Rusia, que es una potencia nuclear. Ojo con las líneas rojas, porque evidentemente nadie quiere provocar y nadie quiere evitar que se produzcan esas líneas rojas, pero el ser humano comete errores, como hemos visto, de calibre. Sí, precisamente por hablar del causante, tú hablabas una cosa que es evidente, que personas que nos declaramos a favor de la paz o de poner más fichas en la parte de la negociación, más que en la militarización del asunto. Es más, no solamente que se te tilde de proputinista, sino que precisamente estamos viendo a un personaje como Putin, que evidentemente tiene la mayor responsabilidad en nada. Es decir, sin olvidar el contexto que hay de las acciones de la OTAN, de la guerra del Donbass, pero evidentemente para mí es un error histórico porque, al final, fíjate que los 3 elementos que dice, que es la desmilitarización de Ucrania, nunca ha estado más militarizada Ucrania, acabar con el nazismo, desnazificar, cuando precisamente en la guerra del Donbass hubo un auge del nazismo por parte de los dos bandos, pero especialmente el batallón Azov, por ejemplo, tenía un peso muy importante en el golpe de Estado y en el gobierno de Poroshenko, etcétera. Pero que claramente después de 8 años, pues incluso las muertes en el Donbass fueron reduciéndose, porque precisamente 2014, 2015, 2016 están en el 90% y creo que hubo apenas 5 o 6 muertes en el Donbass durante los 2 últimos años. Entonces, ni proteger el Donbass, ni nazificar, ni desnazificar, porque precisamente esos colectivos estaban ya como sin ningún peso, y ahora el batallón Azov ha vuelto a tener mucho peso, mucha importancia, y también el grupo Wagner de Rusia, que son también neonazis, y como que
es lo contrario realmente lo que decía Putin que iba a conseguir. Y de hecho el otro día vimos una declaración, una puesta en escena tremenda donde decía que Occidente, digamos, era una degradación por permitir la pedofilia, tal. Es decir, que tiene incluso un discurso muy alineado con la ultraderecha, incluso sabe de la financiación por parte de esa. Pero precisamente cobra más sentido la defensa de la paz o la diplomacia porque estamos hablando de una persona que se está viendo que tiene como un ego muy grande y que se intuye que no va a poner fácil una rendición o que casi es imposible que él se rinda. No sé cuál es tu perfil primero de las decisiones de Putin, de la propia decisión de invadir Ucrania y de la deriva de esta persona que claramente, a pesar de que la realidad es muy distinta, él, bueno, como que siempre que va ganando, que esta guerra es muy justificada, etcétera. ¿Ante qué perfil político y militar estamos hablando cuando hablamos de Putin? ¿Y cuál sería una posible salida para evitar la activación precisamente del arsenal nuclear que tiene en sus manos? Sí, evidentemente, como bien dices, el principal culpable de este conflicto es Putin. Evidentemente, una decisión errónea, totalmente en contra de lo que es el sentido racional de la vida, fue la que tomó. Pero ahora ya lo creo que hay que pensar el coste que supone cada vez que hay un día de conflicto, lo que supone en vidas humanas y en recursos humanos. Evidentemente, la cronificación de la guerra, el alargamiento del conflicto, pone cada día más difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Por eso, lo que la propuesta, el hablar de paz, como igual que se habla tanto de guerra, el hablar de paz es una manera de poner presión y de encontrar salidas a un conflicto que evidentemente lo tiene que haber, tiene que haber una posibilidad. Cada vez ya no es la posibilidad que había el 24 de febrero, porque hubo intercambio de documentos que decían que se estaba cerca de llegar a un acuerdo antes del 24 de febrero del año pasado. El mismo general Kuyat, el general alemán, que fue presidente del comité militar, habló de la posibilidad el primer mes, en marzo del año pasado, porque siempre se dice que cuando se inicia un conflicto empiezan a ponerse las vías para encontrar la solución a ese conflicto, porque es una guerra, es carísima, es insostenible en coste de vidas humanas y en recursos. Y ya en las reuniones de Estambul se vio una posibilidad de llegar a un acuerdo que fuera casi en las líneas que estaba el 23 de febrero, o sea, un día antes de la invasión, por las circunstancias que fuera. Kuyat habla de Johnson, habla de Boris Johnson, alguien vetó esa posibilidad. Bueno, ahora estamos un año después con las posibilidades más difíciles y hay que buscar vías. Las vías para solucionar un conflicto siempre la hay. No un acuerdo total, que cada vez es más difícil. Empecemos por un alto el fuego, hablemos de posibles acuerdos que llegarán probablemente en 5, 10 o 15 años, pero los conflictos siempre ha habido posibilidad de solucionarlos. Hemos tenido conflictos civiles, el de ETA, el de IRA, el de guerrilla colombiana, que ha habido mediadores que han fracasado, mediadores que han sido sustituidos, tiempo. Eso es lo que hay que buscar, es lo que hay que hablar y es por lo que hay que presionar, porque si no, estamos al borde del abismo, al borde de una persona visionaria, como puede ser Putin, que tiene una posibilidad de lanzar una tercera guerra mundial y que no olvidemos que es una potencia nuclear. Luego, toda la presión social, porque los estados no se mueven si no hay una gran presión social en cualquier tipo de conflicto, sea un conflicto laboral, o sea un conflicto de derechos, o sea un conflicto tan grave que es el extremo como este, que es una guerra que no tenía que haberse desatado, pero así somos. Y yo creo que la única vía está ahora, se ha hablado de 12 puntos, se ha hablado antes de 15 puntos, ahora se habla de 12 puntos de una propuesta china, que yo lo reduciría todavía a menos puntos, que es reanudar las conversaciones de paz lo antes posible, resolver la crisis humanitaria, proteger la población civil, facilitar las exportaciones de alimentos, de grano concretamente de Ucrania, y poco más, porque todo lo demás queda mucho por hacer, dónde se ponen los límites territoriales, cómo se resuelven esos problemas. Eso es un debate que tiene que ir después, pero por favor, paremos lo antes posible, porque cada día que pasa, antes hablamos de cifras, o hablabais en vuestro programa, de 10 millones o 15 de personas desplazadas, del número de fallecidos de uno y otro bando que ronda el 500.000 de personas.
¿quién asume esa responsabilidad y ese coste en vidas porque se prolongue la guerra un día más, un mes más o un año más? Eso es una responsabilidad que es de todos y es una responsabilidad compartida. No depende, Ucrania tiene un gran papel que jugar en estas decisiones, pero también el resto de países y el resto de organizaciones. La Unión Europea puede jugar un papel importante y la Organización de Naciones Unidas otro fundamental también. Claro, aquí te leo un par de comentarios. Bueno, no, alguno va con insulto a Borrell, que es el líder de la diplomacia y que es increíble porque es como, si le escucha, hace exactamente lo contrario. Y luego una aclaración, porque Jean Guapura dice, pregunta, una persona visionaria, porque cuando te refería a Putin, creo que has querido decir no que sea una persona visionaria, sino que él se cree que es una persona visionaria y que lo sabe todo. Y no sé si a eso es lo que te referías, porque aquí... A mí también me ha llamado la atención cuando has dicho que Putin es una persona visionaria. Te refieres a que él se autopercibe como una persona visionaria capaz de que todo lo que dice está bien o está mal, ¿no? Pero bueno, también cuéntame, aparte de aclarar esto, el papel de Borrell, que se supone tendría que hacer diplomacia, pero que no la está haciendo. Sí, soy consciente de que en el lenguaje oral no se puede hablar entre comillas, ¿no? Cuando habla de persona visionaria, probablemente habría que ponerla entre comillas porque depende de la visión que tenga de cada uno del mundo. Pero bueno, hecha la corrección, era visionario entre comillas. Evidentemente, para mí he quedado defraudado el papel que ha jugado en general la Unión Europea en este conflicto. La Unión Europea es un gran actor económico que podía haber jugado un papel entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y ha preferido ponerse bajo el paraguas geoestratégico de Estados Unidos, de la OTAN y demás, y el principal representante, que es el jefe de la diplomacia, pues no ha optado probablemente él trata de explicarlo constantemente, no ha optado por la vía diplomática en este conflicto y la Unión Europea, que ha jugado un papel importante en eso, pues evidentemente ya creo que ha quedado sometido a otro tipo de intereses que no voy a señalar, pero ahí están. Yo creo que el debate que se ha planteado entre autocracias y democracias, entre victoria y derrota, es un debate que son siempre debates maximalistas y que no llegan nunca a una solución que al final la tiene que haber, pero el que la haya hoy o el que la haya dentro de un mes o que la haya dentro de un año es un coste que lo pagan los ucranianos. Luego, la mejor manera de favorecer a la paz y a los ucranianos es que haya un alto el fuego lo antes posible, que soluciones las habrá y se puede debatir fuertemente también con sanciones económicas, con vías diplomáticas, antes que la utilización de la guerra, que es una solución quirúrgica que nadie debiera utilizar. Sí, yo precisamente cómo operan también, porque lo hemos visto en otros sectores, también con el tema de los hidrocarburos, que siempre son importantes muchas veces en la guerra. Aquí seguramente también tenga su peso importante, porque al final hemos visto la importancia que tiene el gas y cómo afecta, ¿no? Todo el tema del Nord Stream, que tampoco vamos a abrir ese melón. Pero hay otra, de hecho, precisamente nuestro primer invitado fue Falciani, y hablaba que prácticamente había tres elementos que movían todo el mundo, y en este caso las guerras, una precisamente eran los hidrocarburos o la energía, y de qué se derivaban todo el resto, que era el tema de los paraísos fiscales, el tema del lobby armamentístico, que era para precisamente conseguir tener el control geopolítico de las materias primas, etcétera. Pero precisamente, y esto es algo que me llama mucho la atención, que me da pie para el último tema que quiero hablar contigo, que tiene que ver con la democratización o la democracia dentro de las Fuerzas Armadas, tiene que ver precisamente con ese lobby armamentístico. Y yo recuerdo ciertos artículos que me escandalizaron cuando hablaban de Morenés, por ejemplo, ¿no? Que era como el máximo responsable político en la parte militar, y cómo había sido enviado a Estados Unidos, cómo tenía negocios digamos, millonarios digamos, dentro del lobby armamentístico, y que esto había incluso dentro del ejército como una tensión de cómo muchas veces los mandos son comprados ya con unos buenos sueldos y aparte con sobresueldos de todos estos ámbitos que al final son los que hacen que se tomen las decisiones también en el ámbito militar, y cómo la gran mayoría del cuerpo tienen unos sueldos, no solamente unos sueldos malísimos, sino que también no se le daban de los recursos, y no solamente hablo del ejército, sino de otras fuerzas armadas como la policía, la Guardia Civil, esa diferencia de esas élites con la mayoría, pero
antes de entrar en la democratización de las Fuerzas Armadas, hablando de España, te quería preguntar hasta qué punto es importante el lobby armamentístico a nivel económico, a nivel político y a la hora de tomar decisiones. Bueno, lo es. Antes hacía un poco alusión al complejo militar e industrial que fue declarado por el general Eisenhower, un militar que cuando en el segundo periodo de su mandato dijo que no sabía cómo ese complejo militar industrial se iba a transformar de una economía de guerra a una economía de paz. Eso ha pasado años, décadas, y que no se haya producido ese cambio. Tanto es así que cuando hubo el mandato de Obama ya había fundaciones que estaban trabajando para que esa política de reducción de intervenciones de Estados Unidos en la escena mundial dejara de hacerlo, para que cuando llegó Trump, en el primer año de su legislatura, apostó por el mayor presupuesto de defensa de la historia en Estados Unidos. Esto lo consiguió, evidentemente, yendo a los países que tenían más dinero para comprar ese tipo de armamento. Fueron los países árabes. Hizo un circuito por los Emiratos Árabes, por Qatar, por Abu Dhabi, y consiguió los mayores contratos de defensa en aquella época de Estados Unidos. Ahora Biden ha vuelto a prometer el mayor presupuesto de la historia de Estados Unidos para el próximo año. En función, claro, siempre con una justificación. En aquella época era el terrorismo yihadista, ahora es el tipo de las amenazas que hay, pero evidentemente es un lobby que funciona. E interviene a todos los niveles. Al más alto nivel, como habla Obama en el manual de Washington o Eisenhower del complejo militar industrial, y a niveles medios intermedios. La figura que acludías, el ministro Morenés, venía de empresas y salió como embajador en Washington. Precisamente salió como embajador en Washington como el mejor interlocutor que podía existir para unos determinados intereses. Duró lo que duró por el cambio de gobierno, duró unos años, pero había claramente una política de qué es lo que había que proteger. Evidentemente este es un factor que está ahí, o sea, el tema pero con la dificultad de que el sector de la defensa es un sector más opaco. Hay corrupción, hay intervención en cualquier otro tipo de el negocio inmobiliario, en la sanidad, lo puede haber en cualquier otro, en el lobby farmacéutico, pero el debate de la sanidad es un debate opaco, es un debate oscuro y al final está jugando también con presupuestos. Siempre digo que los presupuestos son un ejercicio de suma cero en el que si aumentas en una partida, disminuyes en otra, y ese es algo que tendría que estar sometido al debate público. Tendría que discutirse por qué se gasta más en una cosa que en otra. Y cuando se gasta más en una cosa, por qué se gasta de una manera o de otra. ¿Cómo nos defendemos? Si nos defendemos comprando más armamento, nos defendemos en alianzas, nos defendemos pacíficamente, nos defendemos con medidas diplomáticas, comerciales. Eso es algo que hay que debatirlo. Yo no digo que tenga la razón, yo apuesto por un tipo de seguridad que no es la seguridad asociada a los medios de defensa. La seguridad puede ser seguridad económica, puede ser seguridad humana, y es un debate que hay que abrirlo, pero es un debate que está opaco en todas las sociedades que presumimos de valores occidentales, ¿no? Claro, por cerrar el tema de la guerra, bueno, en realidad no es de la guerra, sino con una perspectiva más histórica e incluso de oportunidad. Mi percepción es que el lobby armamentístico es gigante y que creo que ha llegado a controlar, bueno, más o menos lo has venido a definir, controlar incluso las decisiones de la OTAN, y sabemos que en gran medida la OTAN no deja de ser el brazo armado de los Estados Unidos principal, o que defiende los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que el principal aliado es Europa, y que incluso aquí ha habido problemas, ¿no? O ha habido ese debate sobre si esta guerra realmente a quien beneficiaba económicamente, o no sé si estratégicamente, o defendía intereses más de los Estados Unidos que la propia Europa, entre ellos las relaciones comerciales por los hidrocarburos, con el tema del gas, que es algo evidente, que no sale más barato, evidentemente, pues traer el gas de Rusia que en barcos de Estados Unidos y licuado. Yo creo que eso como compara de bastante, la parte económica bastante importante, pero no sé si tú ves que realmente esta crisis, digamos, esos dos bloques, sobre todo que a lo mejor Rusia, o como el concepto de Unión Soviética, o también el fantasma de los norteamericanos, de los estadounidenses, con el tema de mantener esa guerra de bloques, quizás Europa, no sé si tú lo ves incluso desde el punto de vista militar, debería, digamos, buscar su propia soberanía y tener su propio ejército para defender los intereses de Europa
y no los de los dos bloques históricos, bueno, el que llaman euroasiático, pero bueno, el bloque Rusia-China, si lo queréis llamar así, o el de Estados Unidos, sino que al final hemos sido un poco víctimas del uso de Europa por parte de la OTAN, que defiende más los intereses de Estados Unidos que los propios de Europa. ¿Cuál es tu análisis? No sé si crees que el conflicto, o creo que ha dejado ver esa hilacha que al final la OTAN mira por los intereses más de Estados Unidos que los propios de Europa. Sí, es un poco evidente. O sea, en Europa lo que se ha tratado de desarrollar desde hace unos años era el concepto de autonomía estratégica, que se ha quedado en los papeles, se ha quedado como el actuar de una manera autónoma, y que ahora dicen que sale fortalecido también la necesidad de una autonomía estratégica, con el único recurso, con la única solución, que es aumentar drásticamente los presupuestos, el 2%, lo que eso signifique, sin saber que el punto de partida, por ejemplo, es que los países europeos de la OTAN tienen unos presupuestos en defensa de 300.000 millones de dólares, que son 5 veces el presupuesto de Rusia, que son 60.000 millones. Pero todavía no parece necesario, y hay que aumentarlo más. O hay un problema de ineficiencia o hay un problema de error en la gestión. Pero se produce paradojas como, por ejemplo, que uno de los hechos que se ha producido, que se ha comentado poco, es que se ha implicado a Alemania, por así decirlo, con un aumento de 100.000 millones de euros en los presupuestos de defensa. Pero lo primero que ha dicho es que va a comprar aviones americanos, F-35. O sea, y eso tiene que ver también como diciendo, bueno, pero te hago a ti, tú vas a vender el Leopard, pero yo también vendo los carros de combate Abrams. Hay unas contradicciones tremendas en ese concepto de autonomía estratégica, que yo creo que ha salido también derrotado con este conflicto en Ucrania, al ponernos bajo el paraguas, por así decirlo, de la OTAN, y el abandonar de momento lo que es esa autonomía estratégica. Que yo no defiendo tampoco que la autonomía estratégica sea que tener que comprar armas en nuestra industria. O sea, la autonomía estratégica es un concepto mucho más amplio, que es una autonomía también económica, porque lo que ha supuesto también en el mercado como decías tú claramente, el mercado de energía, ha cambiado nuestro modelo energético. Teníamos un gas barato a 20 euros el megavatio hora, que ha pasado como mínimo a 50 y hasta a 80, al pasar al gas natural licuado. Nos han obligado, por así decirlo, a cambiar eso. Y por si acaso había alguna posibilidad de retorno, me cargo el Nord Stream 2 para que no haya posibilidad de retorno. O sea, el modelo energético ha cambiado, con lo que eso significa también en retraso en nuestro itinerario hacia la lucha contra el cambio climático. Se ha vuelto a recuperar el carbón, y el gas licuado, por supuesto, natural licuado, tiene mayor deterioro para el medio ambiente que el gas que teníamos antes. Evidentemente, la autonomía estratégica está bien en los papeles, pero no la estamos aplicando, y evidentemente esto ha supuesto, desde mi punto de vista, una derrota. Lo que significa derrota, también derrota es un cambio de rumbo en lo que hacia donde Europa quería ir, o la Unión Europea quería ir. De hecho, se están recuperando otros debates, como ser más laso con el tema del fracking, eso del medio ambiente ahora en tiempo de guerra no tiene sentido, cuidar el medio ambiente, y hay que conseguir y explotar la tierra al máximo, independientemente del daño que se haga. Y de hecho yo creo que ahora se están aprovechando, hay algunas iniciativas económicas de proyectos faraónicos que estaban paralizados por el tema de los controles, los informes medioambientales. Parece que eso, con el paraguas de porque estamos en guerra hay que hacerlo, parece que hay una línea por ahí que hay que vigilar de cerca. Pero bueno, por terminar y hablar de algo que yo he comentado en varias ocasiones y que yo creo que tú puedes ser un buen ejemplo, creo que hay una generalización por parte, no sé si de la izquierda o de espacios más progresistas, de generalizar, pues básicamente como que todas las fuerzas armadas pues son reaccionarias, antidemocráticas, fascistas, todo eso, ¿no? Hay una lectura que creo que, por ejemplo, Pablo Iglesias, y por eso creo que te tienen tanta estima, y yo coincido totalmente, que si queremos avanzar en democracia es clave que los espacios claves de un Estado, como pueden ser la propia Hacienda, es decir, la auditoría de la Hacienda, de los impuestos, los juzgados, también el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación, es decir, todas las partes estratégicas de un Estado debe de alimentarse de personas demócratas, y que creo que le hacemos un flaco favor si desde las personas que nos consideramos progresistas tratamos de generalizar.
Es verdad que hay un diagnóstico que bueno, y yo creo que tú nos podrás dar tu opinión y creo que es muy enriquecedora. Estos son como reflexiones personales, en la cual creo que evidentemente hay una herencia franquista, ¿no? De esto se habla mucho, que amanecimos o nos fuimos a dormir en un, digamos, una dictadura, en un golpe de estado, y al día siguiente los mismos jueces, las mismas fuerzas armadas, pues pasaron a ser demócratas, ¿no? Creo que incluso en las Fuerzas Armadas hay, y esto también lo hemos hablado, en diferentes cuerpos, por ejemplo en la Guardia Civil sé mucho de una herencia de padre a hijo que es muy, que es real, pero dentro de eso creo que claramente ha habido una renovación demócrata y que tú quizás representas claramente, y que muchas veces creo que las generalizaciones que se hacen desde fuera no coinciden con la realidad. Y a su vez, y por último, el implemento de Vox a la política creo que tiene estratégicamente el intentar cooptar los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas, tanto ejército, policía, guardia civil, a través de sindicatos, de otras iniciativas, que creo que también esa democratización que había en las Fuerzas Armadas es posible, o está la amenaza, me gustaría también tu reflexión, de que puedan caer o aumentar esa deriva antidemócrata. Bueno, sé que es más que una pregunta, es como unas reflexiones sobre la democratización de las Fuerzas Armadas, pero me interesa mucho tu opinión porque creo que es una de las personas más legitimadas en este país para hablar sobre ella. Sí, bueno, mi opinión también es una opinión subjetiva, como sujeto que soy, pero sí que es claro que evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, pues tienen y son instituciones conservadoras, pero eso no quiere decir que no sean democráticas. Yo creo que el cambio clave se produjo, ahora que estamos celebrando el aniversario del 23F, se produjo cuando se produjo el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado el 23 de febrero del año 81, ya éramos 3 años teóricamente de democracia, ya éramos teóricamente constitucionales, pero había un riesgo vivo antes del 81 y después. Pero ahí se produjo como una especie de aviso a la sociedad, a los partidos políticos, aquellos famosos pactos, aquellos famosos cambios, aquella forma de aceleración de algunas leyes que habían estado obsoletas, que fue como una especie, y se habló del cambio de las Fuerzas Armadas, porque se cambió mucha legislación, se apagaron, por así decirlo, las posibilidades que había de potenciales golpes de Estado, pero la democracia es un sistema que hay que estar siempre activo. Es como andar en bicicleta, no puedes dejar de pedalear. Puedes ir a más velocidad, a menos velocidad, pero no dejes de pedalear porque se cae. Y ese riesgo siempre está ahí. Y ahora hemos visto otra vez cómo, no digo que se ha resucitado la extrema derecha, es que se han hecho, por así decirlo, como más fuertes, como se han visualizado más. Eso no es que hubiera desaparecido y que ahora haya renacido, pero ese riesgo está ahí. Yo creo que eso es clave y es un mensaje a la ciudadanía de que nuestros derechos, la democracia, hay que defenderla todos los días. No solo hay que defenderla cuando nos toque votar, cada vez que echamos un voto en la urna y elijamos, sino hay que hacer política todos los días. Y política la hacen hasta los que dicen que no hacen política todos los días. Y eso es una lección que debemos aprender y que estamos aprendiendo diariamente. Cuando alguien hace ahora estas preguntas, como 40 años después de un golpe de Estado, ¿puede haber otro? Lo ha habido en el Capitolio, un intento. Lo ha habido en Brasil. ¿Por qué no puede haber? Lo habrá de otra manera. No lo habrá con escopetas y no lo habrá con aviones, pero lo hay de muchas maneras. Y como dice Pablo Iglesias, eso pasa por educación, por así decirlo, conquistar, otra vez entre comillas, las instituciones, por así decirlo, y que se democraticen y que se hable de democracia, como se hable de paz. Para que no haya guerra hay que hablar de paz, y para que no haya atentados a la democracia hay que estar todos los días hablando de la democracia como algo que es frágil y muy valioso, pero que hay que defenderlo todos los días. Bueno, mira, simplemente por cerrar, ya que has comentado, precisamente ayer fue el aniversario del 23F. Si no te he entendido mal, creo que ese intento de golpe de Estado fue una aceleración de democratizar las Fuerzas Armadas, porque ahí vimos cómo incluso era, quizás, de hecho, viendo el reportaje que antes hemos estado hablando de equipo de investigación sobre el 23F, todas las llamadas, precisamente ese fue el momento de debate, somos demócratas y constitucionales o no, y bueno, no sé si venció o no, ahí hay todo su debate. De hecho,
se habla que, aprovechando, a lo mejor tú tienes más información de esto, pero yo hago mis análisis muy simples, pero precisamente una persona muy cercana a Juan Carlos I, que bueno, ahora también está bastante criticado, está fuera de España, incluso paga los impuestos en otro país y todo esto, precisamente el coronel Armada, no sé si es teniente coronel, bueno, en este caso yo siempre me pierdo con las nomenclaturas militares, pero digamos que una persona de alto rango, muy cercana a Juan Carlos I, que como sabemos, bueno, lo dejó en herencia también Franco en su momento, ¿no? Pero esto le sirvió también para blanquear su imagen como demócrata, pero hay un episodio precisamente que estamos hablando y donde también es protagonista Tamames, donde Armada le propone a Tejero, negocian un gobierno de facto, digamos, donde entre otras personas pues estaba Fraga o estaba el propio Tamames. Incluso Ansón de Ministerio de Comunicación, y lo rechazaron porque ahí decía que había comunistas como Tamames, ¿no? Simplemente te lo dejo abierto. Dos preguntas. Una, no sé si la propuesta de Tamames o de incluso de la moción de censura, crees tú, y esto ya es como una opinión totalmente subjetiva, que el acercarla a la fecha del 23F y poner como candidato a alguien que ya fue propuesto en un gobierno por Armada como ministro, es casualidad, esa coincidencia, pero sobre todo la importante y la otra, y aquí sí que me puedes dar tu opinión, es si eres referida a la involucración de Juan Carlos I en el golpe del 23F y esa ley de secretos oficiales que impide que sepamos no solamente qué pasó el 23F, sino qué pasó con el terrorismo de Estado del GAL y otra serie de cuestiones. Bueno, te pregunto, no sé en qué te puedes mojar o si esto, que es como un tema tabú, puedes dar tu opinión o de qué manera, pero me interesa mucho tu opinión porque precisamente en ese bautizo de democracia que quizás fue el 23F, donde las Fuerzas Armadas al final decidieron no dar un golpe, pero sí que esa parte más demócrata puso... digamos, ofreció a Tejero una especie de gobierno de facto después de ese golpe que al final fue rechazado por Tejero y ese fue el motivo por el cual creo yo, y esto es una opinión personal, salió el rey a decir que venía a defender la democracia, que tardó mucho, pero bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre la implicación del rey sobre el golpe del 23F y sobre esta ley que impide que sepamos todos los secretos? Bueno, la verdad que este es un debate largo y polémico, pero evidentemente cuando hablaba antes del 23F, que fue un punto, eso fue porque fue un punto en que la sociedad, y yo creo que el mayor ejemplo fueron las manifestaciones que hubo en todas las ciudades, en Madrid sobre todo y en Valencia, en defensa de la democracia, por el miedo que la gente pasó, por así decirlo, a volver a una situación anterior. Existía todavía el miedo de la guerra civil, el miedo a la vuelta a una dictadura. Pero evidentemente lo que ocurrió en el 23F, y hablabas antes, era el general Armada el que hizo la propuesta a este gobierno y se habló de dos tipos de golpes, ¿no? El golpe blando, que era el que quería dar el general Armada, y que al que se opuso el teniente coronel Tejero, porque cuando llevó la lista de este gobierno, pues que no había, que se llamaba el Pacto del Capó, que se llamó, pues no aceptaba que se tiraran estos nombres. Pero bueno, esto forma un poco de, por así decirlo, el desastre que fue ese intento de golpe de Estado y las cosas que hubo ahí que nadie sabe y que alguien puede que estén documentadas o que no lo estén, pero eso podía estar, como está en cualquier otro tipo de democracia, con una ley de secretos oficiales adaptada, como se dice, a la que tienen otro tipo de países. Y que aquí no hay manera de sacarla nunca, porque siempre se ha encontrado como lógica, siempre se ha elaborado un proyecto de ley y siempre nos ha llegado a tiempo y se ha acabado la legislatura antes de que ese proyecto de ley saliera. Nueva legislatura, vuelve a salir el proyecto y vuelve a cancelarse. Estamos en esta legislatura, vuelve a salir un intento de proyecto de ley, el gobierno lo hace suyo y acaba de anunciar hace poco que no le va a dar tiempo otra vez a sacar esta ley de secretos oficiales, que ya era una ley que hablaba de secretos que había que mantenerlos 50 años. Evidentemente algo hay, o un miedo hay, por así decirlo, a la transparencia. Y esto es lo que hablaba antes muchas veces de la opacidad que hay con este tipo de temas, o con esa especie de paternalismo de que la gente no es capaz de analizar por sí sola, que le den la información y ya juzgará si la información está obsoleta, si es buena o está oculta. Pero hay una especie de paternalismo por parte de gobiernos
o de portadores de valores eternos que consideran que esto no se puede enseñar a la gente para que analice 50 años después lo que es historia y lo que debe ser conocido por todos. Bueno, pues nada, Julio, muchísimas gracias por, después de los problemas técnicos, al final hemos podido tener la charla que tanto me interesaba y seguramente a la gente que nos está viendo. Y nada, quería agradecerte, bueno, pues no solamente que te pases por aquí, sino pues toda tu trayectoria, no solamente, digamos, como alto cargo del ejército, como GEMAT, sino tus últimos años, que creo que si hay una palabra que define es, bueno, valentía, es decir, perseverancia y sobre todo no moverte de la postura que has tenido en estos últimos años, a pesar de todos los ataques, tanto internos como externos. Y para mí era una persona respetable en todos los sentidos y sobre todo por tus hechos estos últimos años que te definen muy bien. Así que nada, Julio, un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver en breve aquí o en persona. Así que lo dicho, un abrazo fuerte y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ti, que para mí siempre es un placer escuchar y seguir aprendiendo, porque yo creo que el haber sido metido en un proyecto joven como es el que estáis defendiendo, para mí es un lujo. Y lo que siempre digo, aprendo todos los días de vosotros, o sea que seguir así, y un abrazo muy fuerte y muy largo. Bueno, pues nada, simplemente te repito uno de los mensajes que se está repitiendo en el chat. Qué buen ministro de Defensa hubiese sido Julio Rodríguez. Bueno, ahí lo dejamos porque quién sabe el futuro que nos deparará. Lo dicho, un fuerte abrazo y hasta pronto, Julio. Chao. Gracias a ti, abrazos. Bueno, pues nada. Momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.